Vamos a hacer un repaso de lo que es adoración esta noche. Vamos a hacer un repaso. Son cosas que hemos enseñado a lo largo de los años, que hemos establecido a lo largo del tiempo, ¿sí? Y que necesitamos como afirmar y clarificar. Muchas iglesias, cuando hablan de adoración, ¿sí?, hablan de canciones, hablan de estilos, hablan de expresiones y cosas que no tienen nada que ver con los cimientos y las verdades bíblicas acerca de la adoración. Y yo he traído, hace muchos años, lo he repetido muchas oportunidades, este concepto, esta definición para que tengamos claridad, y voy a mencionar 3 cosas al respecto. La Biblia dice, o la palabra, digamos, nos enseña muchas cosas al respecto de la adoración. Una de ellas es lo que estamos haciendo aquí esta noche, es celebrar a Cristo, ¿cierto? Cuando estamos adorando, estamos celebrando a Cristo, su amor, su gracia, su redención. Uno de los cánticos más extraordinarios que hay en el libro de Apocalipsis, dice, es el cántico del Cordero. Y celebramos que hemos sido redimidos. ¿Cuántos aquí celebran que han sido perdonados, limpiados, rescatados? Celebramos redención. De hecho, el centro de nuestra adoración es la redención. Sin redención no pudiéramos ofrecer adoración. Entonces, la adoración se trata de la redención. Entonces, no conocemos la redención, cantamos, repetimos canciones, pero no estamos fluyendo y entendiendo de qué se trata. Y no solamente celebramos, sino que cuando estamos hablando de adoración, la esencia de la adoración que inicia en Génesis es comunión, es intimidad, ¿sí? Y ese ambiente del Edén, donde Dios puso al hombre en un huerto, en un jardín, que fluían aguas, dice que brotaban 4 ríos, ¿verdad? O sea que era una tierra como Jeremías, ¿no? Llena de aguas, donde había frutos, donde había cosechas, ¿no? Abundantes, había un jardín allí. Y allí dice que Dios se paseaba en medio del huerto y el hombre podía conocerle y podía admirarle. Hoy el hombre admira la creación, pero no admira al Creador. Nosotros podemos admirar al Creador, ¿verdad? Y gozarnos y deleitarnos en Él. Y la creación nos habla de Él también, ¿sí? Entonces no admiramos la creación, sino vemos al Creador a través de la creación, ¿sí? Y cuando nosotros le conocemos a Él, lo admiramos y podemos tener la identidad, la imagen correcta de quién es Él en nosotros, nuestras vidas son transformadas y empezamos a vivir a la imagen de Cristo Jesús. Empezamos a vivir como Él. Y esas 3 cosas unidas son adoración. Por eso, si lo puede escribir, la adoración es la celebración dramática de Dios en su dignidad suprema. De manera que su dignidad se convierta en la norma del vivir humano. ¿No puedo escribir? La adoración es la celebración dramática de Dios en su dignidad suprema, de manera que su dignidad se convierta en la inspiración y la norma de nuestra forma de vivir. Como lo dijo uno de los poetas, y Pablo lo tomó, en el libro de Hechos, capítulo 16, en Él vivimos, en Él somos y en Él nos movemos. Entonces, en él vivimos, ¿sí? Es redención. Hemos nacido de nuevo. ¿Cuántos aquí están agradecidos que han nacido de nuevo? Entonces, la vida cristiana no es un refaccionamiento, no es un reparcheo, ¿sí? No es arreglarle la vida. Y mucha predicación hoy se trata, parece que venga a Dios, que Dios le acomoda la salud, le acomoda el dinero y hasta le trae al ser querido. Entonces la gente busca a Dios para eso, ¿sí? Pero Él no vino a ofrecer una mejor vida, Él vino a darnos la verdadera vida, la vida eterna. Buscar a Dios se trata de conocerlo a Él, y conocerlo a Él es vida eterna. La verdadera vida está en Cristo Jesús, ¿sí? Entonces vuelvo, la adoración es la ¿qué? Celebración dramática de Dios en su dignidad suprema, de manera que su dignidad se convierta en la norma e inspiración del vivir humano. Ahí hay 3 cosas que ya le mencioné antes. ¿Cuáles son las 3 cosas que hay ahí? Número 1, que adorar se trata de celebrar a Dios. ¿Qué es adorar?
celebrar a Dios, honrar a Dios, reconocer a Dios. ¿Sí? Por lo tanto, quien se niega a honrar a Dios, a adorar a Dios, a reconocer a Dios, el resultado es la muerte. Si tú lees el Salmo 2, dice, honren al Hijo para que no se enoje. Y el Hijo fue puesto en el lugar más alto de honor. Él fue sentado a la diestra del trono de Dios y se le dio toda autoridad y toda potestad en la tierra. Por lo tanto, aquí en la tierra Jesucristo es exaltado, Jesucristo es honrado, Jesucristo es reconocido. Lo que hacemos cuando nos reunimos es venir a reconocer, a honrar, a exaltar a Cristo Jesús. Eso es parte de nuestra vida de adoración. Y cuando estamos celebrando a Cristo, entonces nuestra alma se rinde, nuestras emociones se doblegan ante Él, ¿verdad? Para darle lugar ¿a qué? A la verdad esencial de la adoración. ¿Y cuál es la verdad esencial de la adoración? Que Él es digno de ser adorado. Entonces la adoración no es cómo te sientes. Ay, a mí me gusta la adoración. Usted no entendió nada. Porque es que el que es adorado no eres tú. Si yo dijera, ay, me gusta la adoración, sigan adorándome todos. No, no es para mi placer. La adoración es para honrar a Dios, para agradar a Dios. ¿Okay? Entonces la adoración no se trata de que me guste a mí. Uno no escoge un regalo para un cumpleañero pensando en que le guste a usted. Usted dice, uy, este color le gusta a esta persona. ¿Cierto? Usted dice, uy, esos aretes grandes, no, ella usa chiquito, entonces le voy a llevar de estos pequeños. Porque no va a su gusto, va al gusto de la persona que usted quiere honrar. Entonces diga conmigo, Dios es digno de ser adorado. Entonces cuando hablamos de la adoración estamos hablando de la persona de Dios y quién es Él, ¿sí? Y todo lo que Él significa y representa para nosotros. Y estamos hablando del conocimiento mismo de Dios. Dios es digno. Por eso la condición para que la adoración sea verdadera, como dijo Jesús en Juan capítulo 4, es que Dios sea honrado. La palabra proskuneo, que traduce adoración, significa acercarse a Dios con la actitud de honor, con la actitud de honrarle, de tratarle con aprecio, con estima, con alto valor. Y Dios tiene que ser la persona a la cual más queramos nosotros honrar, estimar, agradar. ¿Sí? Entonces digo, amigos, celebración. Y la segunda parte de la dignidad implica admiración. Toda dignidad, ¿cierto? Debe ser ¿qué? Admirada, contemplada. Por eso nos costará adorar a Dios si no lo conocemos en un espacio de contemplación. ¿Okay? Lo inadecuado y lo impropio de la iglesia hoy en día es que hagamos tanta cosa aquí que la gente se entretenga y que la admiración se la lleve a la música. A mí me molesta cuando la música domina el auditorio, porque lo que debe dominar un servicio de adoración son las voces y los corazones de gente que le ama. Pero algunos parece que son conciertos, ¿no? Entonces yo poco frecuento lugares donde la música es el relevante. Y hay eventos cristianos donde la música es la relevancia. La gente grita y aplaude y escucha su canción favorita y ¡ay! Como los artistas, ¿cierto? Pero no, eso no es adoración. Adoración no necesita que hayan 10,000 ni 100,000. Adoración donde hay 2 o 3 con un corazón y se ponen unánimes y levantan su voz, allí hay verdadera adoración. ¿Sí? Entonces, porque lo relevante es que Dios sea visto. ¿Y sabe qué? Cuando hay verdadera adoración, de hecho, te voy a decir algo aquí importante. El punto central de la adoración es que Cristo sea exhibido y que Él sea manifestado. Entonces, es como ir a jugar un partido y cuando quedan 0-0, ¿cómo se va usted de ese partido? ¿Cómo? ¿Ah? Aburrido, ¿qué más piensa usted? No se logró nada, ¿sí o no? O sea, jugar y no meter goles, pues no tiene ningún sentido. Que nosotros cantemos y no podamos ver una manifestación de Dios, porque Él dijo, yo habito en medio de la alabanza. O sea que cuando estamos reunidos, ¿cuál es el centro? ¿Cuál es el final?
¿Cuál es el objetivo de estar aquí juntos? Que Dios pueda, ¿qué? Manifestarse en medio de nosotros. Que podamos experimentar a Dios en medio de nosotros. Y a eso le llamamos el fluir de aguas. El Espíritu de Dios debe fluir en medio de nosotros. Gente debe conocerlo, gente debe experimentarlo, gente debe ser llena de su amor. Cristo se manifiesta, Cristo se revela. Y Jesús mismo, hablando del Espíritu Santo, dice, cuando Él venga, dice, Él me glorificará. ¿Ok? ¿Y cómo se glorificaba Cristo? Dice, cuando yo hago las obras del Padre, entonces estoy glorificando a mi Padre. O sea, cuando Él está obrando, Él está operando, sanando, ¿cierto? Llenando vidas, restaurando corazones, y estamos viendo su gloria, su majestad, su grandeza. El corazón está conectado allí, no simplemente para a cantar una letra y tan chévere la música, sino estoy viendo la manifestación de quién es Él y lo estoy conociendo más. Esa es la razón de la adoración. O sea, la adoración nos acerca a Él porque la adoración es un encuentro con Dios. ¿Sí? Y como nosotros todos queremos encontrarnos con Dios, pues terminamos juntos. Como dijimos el fin de semana pasado, acercarnos y unirnos con los que de corazón limpio invocan al Señor. Entonces, cuando gente quiere acercarse a Dios y se reúne para adorarlo, entonces Dios allí se manifiesta. ¿Okay? Entonces, la admiración de la dignidad de Dios es una cuestión del corazón. Lo conocemos y lo experimentamos. La adoración es un ámbito donde tú y yo podemos experimentar a Dios. De hecho, déjame decirte que no hay experiencia que yo haya tenido con Dios que no haya sido en el ámbito de la adoración. No es posible. ¿Sí? El ámbito de la adoración es el ámbito donde mi vida es llenada, saciada, fortalecida. Y cuando yo soy llenado y saciado, entonces yo puedo honrar a Dios. Puedo darle la gloria, puedo darle el reconocimiento. Admiración entonces implica deseo. Por eso se trata del corazón. Entonces alguien preguntó por allí, ¿sí? Estaba en un almuerzo, de hecho el fin de semana pasado, con los pastores de la iglesia que me habían invitado, y los pastores preguntaron y dijeron, bueno, pastor, ¿por qué hay gente que experimenta a Dios y otra gente que no? El deseo es la razón. Porque hay gente que solo lo busca por necesidad. Y Dios ya suplió toda nuestra necesidad para que lo busquemos por deseo. David tenía todo, pero no lo buscaba para ver si le iba bien como rey, no lo buscaba para ver si tenía esposa, para ver si conseguía novia, no lo buscaba para ver si conseguía más dinero y ganaba más victorias. David tenía todo eso, pero cuando tenía todo eso y tenía el palacio y tenía todo, dijo, mi alma te anhela. Y dijo en el Salmo 27, solo una cosa, la cosa más importante que yo deseo es encontrar el lugar donde está tu gloria, el lugar de la habitación de tu gloria. He amado, he deseado, Dios. Y por eso el rey Saúl quería su reino, quería reconocimiento, pero el rey David quería la honra de Dios. Y entonces mandó traer el arca donde la gloria se manifestaba. ¿Cuál era el lugar de la habitación donde estaba la gloria de Dios? El lugar santísimo. Él anhelaba eso. Y hay gente que si tiene necesidad se acerca para buscar a Dios porque tiene necesidad. Y los que no tienen necesidad dicen, eso es para los pobres, vayan a la iglesia a orarle a Dios. Pero nosotros no lo buscamos por necesidad. Vinimos a Él por necesidad. Pero cuando lo encontramos a Él, encontramos todo. Y David dijo, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Pero no estoy buscando a Él solo para que Él me dé algo. Mi alma lo anhela, lo desea. Es deseo, es pasión. Usted se da cuenta, los salmos están llenos de pasión por Dios. Llenos de deseo. Primera de Pedro dice, deseen como niños. La vida cristiana se trata de desearlo. Entonces dile que está a tu lado, tú tienes de Dios la revelación, la manifestación de quién es Él, tanto lo que deseas. Moisés dijo, muéstrame tu gloria. Él no quería milagros solamente, y había visto milagros o no,
Usted se imagina el hombre que vio el mar abrirse, lanzó su vara y el mar se abrió, cruza al otro lado y le dice: quiero ver tu rostro, Señor. Hay gente que ve el mar y quiere: ¡ay, Señor, ábrelo otra vez! Moisés dijo: quiero ver tu gloria, y si tú no vas con nosotros, prefiero quedarme aquí en el desierto. O sea, era el anhelo de él, de su presencia. Porque si usted ve el milagro, usted dice: wow, si este es el milagro, ¿cómo será el milagroso? Yo no quiero quedarme con el milagro, quiero al milagroso. Porque el milagro no hace feliz a nadie, el milagro no trae deleite. Milagros vio Israel en el desierto y se quejaron, murmuraron y siempre estaban insatisfechos. Gente que ve milagros nunca estará satisfecha, pero gente que conoce el amor del Padre, gente que experimenta en intimidad la presencia de Dios, va a encontrar plenitud y satisfacción. Entonces, por eso hay gente que ha visto la gloria y ha visto milagros y ha visto cosas en manifestación, sí, pero se alejan de Dios porque no han llegado al punto esencial de lo que es la adoración. La adoración es acercarnos a Dios para conocerlo a Él. Esa es la adoración, es un camino a través del cual venimos a Él. Entonces David dijo en el Salmo 27, ¿cierto? Una cosa he demandado al Señor y esta buscaré. Pregúntale que está a tu lado: ¿qué es lo que buscas hoy en este seminario de adoración? Ay, yo quiero adorar para que se me arregle el matrimonio. No. Si no conoces al que creó el matrimonio, nunca se va a arreglar tu matrimonio. Es sencillo. Ay, yo quiero que se me arreglen las finanzas. Si no conoces al que creó el oro y la plata, es más, si no conoces al que es el dueño del oro y la plata, cualquier plata que le llegue a sus bolsillos nunca será suficiente. La gente que no tiene una revelación de Dios, usted le puede dar todo. Usted puede vender su casa, su carro, vender el del hermano. Podemos vender todo y alimentarlo el resto de la vida. Siempre va a gastarse el dinero, nunca va a ser suficiente. Y nunca nada es suficiente. Pero cuando tenemos la gracia de Dios y lo conocemos a Él, sabemos que Él es suficiente. El que conoce a Dios sabe que no importa que no tenga una gran casa, ni un gran carro, ni un gran empleo, ni gran dinero, Él es suficiente. Y más que suficiente. Él es mucho más que suficiente. ¿Sí? Entonces dijimos celebración. ¿Cuál es la segunda palabra? Admiración. Y en esta admiración conocemos lo que somos en Él. ¿Sí? En la celebración anunciamos sus virtudes, pero en la admiración conocemos lo que somos en Él, porque lo conocemos a Él y desarrollamos una identidad. Pero número 3 también es imitación. Entonces David, ¿cierto? Él dijo: una cosa he demandado de Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura. ¿Tú sabes por qué gente no conoce a Dios? Porque no se detiene a contemplarlo. Solo quieren orar rápido para tener respuestas rápidas y nunca lo llegan a conocer a Él. Y nosotros deberíamos estar dispuestos, y debería ser un gozo para nosotros, invertir tiempo hasta conocer, admirar y contemplar profundamente a Dios. Si todavía nos da temor la vida y nos da miedo la vida, no hemos conocido y experimentado profundamente el amor. Si todavía vivimos en la inseguridad, lo hago, no lo hago, ay, será, ay, todavía no estoy parado en Él. Conocerlo a Él me da seguridad, firmeza. Por eso nos cuesta desempeñarnos y enfrentar la vida, porque estamos llenos de inseguridades. Pero cuando lo conocemos a Él, Pedro estaba lleno de temores, de dudas, pero al conocerlo a Él profundamente, su vida fue transformada. Por eso dejó de ser un junco arrastrado por el viento y se convirtió en una roca. Mire lo que le dijo a Jesús: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Tú eres Pedro, revelación. Ahora, tú eres roca, perdón, tú eres Cristo. Y entonces Jesús le dice: ahora yo te digo, tú eres Pedro. Cuando tú entiendes quién es Él, tú entiendes quién eres tú, porque tú y yo venimos de Él, provenimos de Él. Entonces la admiración es necesaria para que tú sepas quién eres. A partir de allí, entonces tú empiezas a vivir como Él. Se llama imitación. Y hasta que no llegamos a imitarlo a Él, Efesios 5:1 dice: sean pues imitadores
imitadores, como hijos amados. Usted dile que está a su lado. Aquí no se trata solo de sentir, de emocionarse con un culto, de pasarla bueno. Aquí se trata de conocerlo, admirarlo, celebrarlo, honrarlo, experimentarlo para vivir como Él. Entonces, ¿cómo tú glorificas a Dios? Cuando tú vives como Él y da fruto en tu vida. La palabra imitador en Efesios 5:1 es la palabra mimetes, de donde viene mimetizar. Porque estamos mimetizados con las cosas espirituales, no con este mundo. Entonces deberíamos mimetizarnos en el ambiente del reino de Dios, que los ángeles nos reconozcan. De hecho, que cuando tú ores, los ángeles digan, uy, Jesús habló, y corran. Porque tú eres mimetizado con Cristo Jesús. Entonces eres igual a Él, ¿sí? Entonces, 3 cosas. ¿Cuáles son las 3 cosas? Celebración, admiración e imitación. ¿Con qué celebramos a Dios? Con nuestro cuerpo. Por eso cuando una persona dice, ay pastor, yo lo voy a acompañar en ese culto poderoso en espíritu. No, la Biblia dice, presenten sus. Entonces, ¿cómo celebramos a Cristo? Romanos 6 y Romanos 12. Presentando nuestros cuerpos. ¿Y eso es solo el viernes o el domingo o cuando nos reunimos? No, tú te levantas en la mañana y debes presentar tu cuerpo. Tú estás en la tarde, a la hora que sea, y debes presentar tu cuerpo. Levantas tus manos y usas tus miembros, ¿cierto? Para exaltar a Cristo. Romanos 12:1, presenten sus cuerpos de manera que sea un sacrificio vivo, santo y agradable. ¿Sabe por qué? Porque Romanos 6 dice, los cuerpos no son de ustedes, han sido comprados con la sangre de Jesucristo. Pero un sentido más profundo, ¿sí?, de Romanos 6 dice, es que usen sus cuerpos para la justicia. Es decir, que usted usa su cuerpo para lo correcto, para hacer cosas buenas y hacer lo que Cristo hacía en esta tierra. O sea, tú deberías usar tu cuerpo para sanar gente, tú deberías usar el cuerpo para predicar el evangelio, tú deberías usar tu cuerpo para liberar a los cautivos, tú deberías usar tu cuerpo y tu energía y tu fuerza, no solo para ver si comes y bebes y pagas los deberes, sino para honrar a Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces, es celebración, es admiración que va en el corazón y es imitación. Imitación es vivir en Él y moverse en Él, andar como Él en esta tierra. Y como Él es, somos nosotros en este mundo. ¿Ok? Entonces eso implica el corazón, implica la boca, pero implica también nuestras manos, nuestras acciones. Nuestro corazón es actitud, nuestra boca es confesión, pero nuestras manos son obediencia, son nuestras acciones a Dios. Y las 3 cosas son muy representativas. Muy bien. La adoración es la respuesta humana, es nuestra respuesta, la respuesta de nuestro corazón a la revelación de Dios. Entonces, no adoramos para que Él se revele, adoramos porque Él se nos reveló a nosotros. Ahora, distingamos revelación de manifestación. Adoramos porque Él se ha revelado, es la respuesta que damos a la revelación. Y cuando tú respondes de manera correcta a la revelación, ¿sí?, entonces en ese ámbito de adoración Dios se manifiesta. ¿Okay? Tú no puedes adorar para que Dios se te revele. Saulo no conocía a Dios y Jesús se le apareció en el camino y se le reveló. Y él dijo 2 cosas: ¿quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? Son las 2 cosas más importantes de la vida. Hay gente que se va a orar, se acerca a Dios y no indaga por quién es Dios. Saulo se preocupó por 2 cosas. ¿Quién eres, Señor? O sea, ya lo adoró. Dijo, eres un Señor, tienes autoridad, tienes poder. Vino el resplandor de su gloria, según a los Corintios 4, resplandeciendo en el corazón. Y supo que era Señor, pero quería conocerlo profundamente. Y luego dijo, ¿qué quieres que yo haga? Cuando lo conocemos a Él, también entendemos que hay un propósito para nuestra vida.
¿Ok? Entonces, la revelación más importante que tú y yo necesitamos es la revelación de la redención en Cristo. ¿Sí? Y es la revelación del Redentor, que es Cristo. Escríbalo ahí. Estamos en la R hoy. ¿Qué es la adoración? No es la revelación, no. ¿Qué es la adoración? La respuesta humana a la revelación divina. ¿Qué revelación? La revelación de la adoración, la revelación de la redención eterna y del Redentor eterno. O sea, las dos cosas más importantes que tú necesitas conocer es lo que Dios hizo por ti y quién es Él como Redentor. Tienes que conocerlo. Redención eterna y Redentor eterno. ¿Sí? ¿Y cuál es la respuesta que tú debes dar a esa redención y a ese Redentor? Rendición. La respuesta correcta, que es el corazón de la adoración, es rendición. O sea que una persona que tiene la actitud correcta de adoración no es solo gritar, saltar en el culto y luego irse a vivir como quiera. Es que rinde su vida a Dios. Rinde su vida a Dios. No es solamente un evento, no es un evento, no es un momento. Estamos en un momento de adoración, no. La adoración no es un momento. La adoración es toda una vida para Él. Es rendirnos a Él. Y Saulo se rindió a Él. Perseguía a Jesús y luego se rindió a Él. Y dedicó el resto de su vida para honrarlo, para darlo a conocer y para celebrarlo. Vamos a Colosenses, capítulo 2, 9 al 10. Por eso Pablo dijo en Filipenses, toda rodilla se doblará a adoración. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y lo que hay en tu corazón sale por tu boca. Entonces celebrar a Dios es fácil cuando tú lo tienes en el corazón y lo conoces. Y estás lleno de Él. Por eso llamo a esto la fuente de la adoración. Quiere decir que la adoración no es algo que damos y hacemos para Dios. Es el resultado de lo que hemos recibido y de lo que Él ha hecho en nosotros. El resultado natural, orgánico, no forzado. La adoración no es algo forzado. Si usted tiene que forzar a alguien y decirle, venga, ríndase a Dios, venga, entrégase a Dios, venga, comprométase con Dios. Eso no es adoración, eso es religiosidad. La adoración es algo auténtico, genuino, que brota del corazón. Saulo perseguía a la iglesia y cuando conoció a Jesús empezó a servir a la iglesia. Extraordinario. Entonces, ¿qué es lo que le falta a algunos cristianos? Conocerlo. Se llaman cristianos, pero no lo conocen. ¿Qué es lo que le pasa a tus hijos? Tienen que conocerlo a Él. Tienes que orar que el Espíritu de Dios revele a Cristo en ellos. Y cuando Dios se revele a ellos, ellos se van a rendir a Cristo. Porque nadie puede ver la gloria, la luz de Cristo y no rendirse ante ella. Es imposible. ¿Sí? Pero vamos aquí a ponerle buen piso aquí. Dice, porque en Él. Entonces estamos hablando de que la adoración es para Él, la dignidad de Él. Cristo es el centro de la adoración. La adoración no es como usted se siente en el culto, ni cómo funciona el equipo de acá. La adoración es que fluya a nuestros corazones para que su presencia sea reconocida y dignificada y exaltada entre nosotros. ¿Sí? Exaltada entre nosotros. Porque en Él habita corporalmente o sustancialmente, mejor. Porque ¿qué es sustancia? Aquí en esta palabra. Es la misma palabra imagen, esencia. En Él habita la esencia, pero no es solo cuando usted piensa en esencia, siempre piensa en algo poquito, ¿verdad? La esencia, ¿no? Entonces, chiquito. Pero la esencia de Dios es, mire, es abundancia. O sea que Cristo es esencia, pero también es abundancia. Él es la esencia de Dios, pero también la abundancia plena de Dios. O sea que al conocer a Cristo, conocemos todo lo que Dios es y todo lo que Dios tiene para nosotros. Y en Él habita toda la plenitud de la deidad. Y por eso Él vino a revelarse y vino a manifestarse a nosotros. Y cuando Él vino, entonces fue hecho
¿cierto? La cabeza, la fuente de donde todos los seres humanos tomamos, recibimos y bebemos para poder honrar y adorar y exaltar a Dios. O sea que Cristo es la única manera en que un ser humano puede adorar de verdad a Dios. Sin Él no hay manera. Sin Él todo es religión, legalismo. Sin conocer a Cristo, sin vivir a Cristo, sin la revelación de Cristo, sin la experiencia de la salvación en Cristo, del nuevo nacimiento y de la vida de Cristo operando y fluyendo en ti, todo lo demás es esfuerzo humano, es legalismo. Y hay gente que cumple, viene, está en la reunión, canta y se va, pero nunca conocieron a Cristo. ¿Sí? De hecho, hay gente que está en la iglesia y sigue viviendo en adulterio. Hay gente que está en la iglesia y sigue viviendo en robo. Hay gente que está en la iglesia y sigue viviendo en lo que sea, pecado. Y dice, pero ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque todavía no está lleno de Cristo. Cuando una persona conoce a Cristo y empieza a llenarse de Él, es fácil vivir para honrar a Dios. ¿Okay? Entonces por eso ustedes, dice la palabra, están completos. Mire qué tremendo. O sea que al conocer todo lo que Dios es, conocemos todo lo que somos y lo que tenemos. Entonces no necesitamos andar detrás de cosas de este mundo. Entonces, es fácil adorar a Dios y casarse bien cuando tú estás lleno de Él. Si no estás lleno de Él, vas a buscar un ser humano. Entonces ya no eres una persona completa, sino eres media naranja. Buscando a ver quién te hace feliz. ¿Y cuál es el resultado de eso? Fracaso. Entonces están los deseos del mundo, la vanagloria de la vida. Entonces la gente quiere éxito, ¿verdad? Ay, si me vuelvo exitoso, la gente me va a honrar, me va a reconocer, me va a respetar y yo voy a ser feliz siendo famoso y exitoso y adinerado. Pero ahí no está la plenitud de la vida. Y la gente se le va los años de la vida, ¿verdad? Ahora la gente dice, ay, mi vida es hacer una familia. ¿Sabe qué? Las familias son conflictos. Si tú estás tratando de hacer una familia para ser feliz, perdiste el año ya. Vas por mal camino. Es más, estás listo para arruinarle la vida a otros. Porque vas a usar a otros como el ámbito de tu felicidad. Y el ámbito de tu felicidad, de tu plenitud, de tu completitud se llama Cristo Jesús. Ahora, si te casas en Cristo, si trabajas en Cristo, si tienes un negocio en Cristo, si tienes dinero en Cristo, porque la bendición de Dios es la que enriquece. Y si desarrollas una carrera en Cristo, una profesión en Cristo, unos dones en Cristo y todo lo que vives, eres y caminas en la vida es en Cristo, encontrarás la plenitud de la vida y todo lo usarás para honrarlo a Él. Tu matrimonio es para honrar a Cristo, hijos son para honrar a Cristo. Dinero es para honrar a Cristo. Éxito es para glorificar a Cristo. Y nada te saca. ¿Sabe qué dijo Juan? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida son para los que no tienen el amor del Padre. Pero el que tiene el amor del Padre a través del Hijo no necesita las cosas de este mundo. Ahora, ojo, que no las necesita no significa que no las tenga. ¿Aló? Pero el que cree que las necesita va a vender su vida y va a vender su adoración a Dios para tener esas cosas. Entonces el Satanás le dijo, te voy a dar todas las riquezas y todo el poder y la autoridad y los reinos de este mundo. Él dijo, solo a mi Dios adoraré. ¿Por qué Jesús dijo, solo voy a adorar a Dios y solo voy a servir a Cristo? Porque él sabía que era su Padre y que le daba todo y que lo llenaba todo. El que sabe que tiene todo en Dios no tiene que venderse a este mundo. ¿Pero sabe qué fue lo que pasó con Eva? Vendió su adoración, vendió su bendición, lo tenía todo. ¿Qué dijo Dios en Génesis? Que le había dado todo. Escúchame, voltea con el que está a tu lado y dile, Satanás te va a engañar, haciéndote creer que eres un huérfano y que te hace falta muchas cosas, que no vas a ser feliz. De él viene
toda buena dádiva, todo don perfecto. Y el don perfecto es Cristo, la esencia y la abundancia y la plenitud de todo lo que va a llenar y satisfacer tu vida en este mundo. Y si no, vas a terminar cambiando tu bendición por un plato de lentejas, porque no entiendes la grandeza de la bendición que Dios te ha dado. Y hay gente que cambia la bendición por un empleo, gente que cambia la bendición por una relación. Yo no cambio la paz y el gozo que tengo por Dios, con Dios, y de conocerlo a Él, vivirlo a Él y experimentarlo a Él por cualquier cosa de este mundo. No lo puedo cambiar. ¿Por qué? Porque he experimentado a Cristo. Y ustedes están completos en Él, quien es la cabeza. ¿Quién es Cristo? De todo principado y potestad. La gente siempre quiere estar en el top o escuchar la gente que está en el top. Pero Él es la cabeza del top. O sea, arriba de Él no hay. Entonces, ¿quiere estar en el top? Siéntese a la diestra juntamente con Cristo y abrázate del amor del Padre. Ese es el top. Pero si estás buscando es la gloria de los hombres, nunca conocerás la gloria de Dios. Y hay gente que se conforma con la gloria de los hombres. Ay, tremendo, usted es talentoso. Entonces prefiero, en vez de adorar a Dios con mi talento, prefiero irme al mundo para que el mundo me reconozca mi talento. Perdí la vida, perdí el tiempo, perdí todo lo que Dios me ha dado. Nunca reconocí la gracia de la vida. Pero cuando yo lo conozco a Él, entiendo por qué tengo esto, por qué hago esto, por qué soy capaz de esto. Él es la cabeza de todo principado y autoridad. Mire, la palabra plenitud allí es plero. Y en el libro tengo una declaración que quiero que hagamos juntos esta noche. Cristo es nuestra plenitud. Todos. Cristo es nuestra plenitud. Y nosotros estamos plenos en Él. Abastecidos en Él. Saciados en Él. Suplidos en Él. Satisfechos en Él. Rebosantes en Él. Perfectos en Él. Completos en Él, y por eso adoramos en Él. ¿Cómo adoramos al Padre? En Cristo, en el Hijo. O sea, solo podemos adorar y agradar al Padre estando en Cristo, amando a Cristo, conociendo a Cristo y viviendo en Cristo. La fuente de la verdadera adoración es nuestra plenitud en Cristo. Si no experimentas la plenitud de Cristo, ya le definí con todas estas declaraciones que es pleró, plenitud, abastecido, saciado, suplido, satisfecho, rebosante, perfecto, completo. Y si no lo puedes estar en Cristo, recoja todo lo que quiera en este mundo y trate de conseguir lo que más pueda. Pero usted nunca se sentirá completo. Hace muchos años la gente siempre decía, ¿verdad? Es que yo quiero desarrollarme como ser humano y yo quiero realizarme como ser humano. Pero el hombre no es realización, el hombre es muerte, destrucción. Pero Cristo vino a realizar todo el plan de Dios en la tierra. Y en Él toda la palabra y toda la ley está cumplida. Nosotros no la podemos realizar, pero Él puede obrar y hacer la obra en nosotros, a través de nosotros. ¿Okay? Entonces, plenitud significa que tú como creyente estás lleno de la presencia, el poder, la fuerza activa y todas las riquezas de Cristo. Si tú no vienes con esa mentalidad, entonces siempre vendrás cansado del camino, sediento de ti, con manos vacías, como siervo que brama por las corrientes de las aguas, y siempre vendrá seco. No adoramos desde la sequedad. De hecho, seco tú no puedes adorar a Dios. Y ya vamos a ir a Juan para exponer y ampliar toda esta gama de lo que Jesús enseñó acerca de cómo funciona la adoración. No voy a volver a repetir. Plenitud significa que el creyente está lleno de la presencia. Pues, ¿cómo puedes adorar bien? Tienes que estar lleno de la presencia. Si no estás lleno de la presencia del Espíritu y de la vida de Cristo, tu adoración es un esfuerzo. Cuando estás lleno de Él, ¿qué sale de tu corazón? Gratitud, alabanza. Brota.
Es que me cuesta perdonar a esa persona. Si te cuesta, si es difícil perdonar a alguien, si te vas y duras una semana y duras un mes y no lo puedes ver y no lo quiero ni a mirar y lo veo para allá y le doy la vuelta y le saco la curva, entonces todavía no estás lleno de Él. Era fácil para Jesús perdonar, soportar y estar al lado de gente que lo traicionaba. Sí, los amó hasta el final y cogió lo mejor de Él, el pan, y lo mojó en su plato y se lo dio a Judas, que estaba a su lado, y le dijo: te pongo en el lugar de mayor privilegio, como el más cercano y el más íntimo mío. Te voy a tratar como mi amigo. Y él sabía que lo iba a traicionar. ¿Qué fue lo único difícil para Cristo? ¿Qué? Separarse del Padre. Y eso es lo que debería ser difícil para nosotros. Es que es difícil el cristiano. No, es difícil no andar con Cristo. Es difícil no caminar con Dios este mundo seco, vacío, lleno de gente de odio. Eso es muy duro. Pero con Él es fácil vivir la vida. Con Él se disfruta todo. Pues si no estamos llenos de Él, entonces estamos con el alma luchando para vivir la vida. Y tu adoración no funciona así. Se vuelve un esfuerzo. Entonces no hay fluir, porque usted viene en sus emociones. Entonces usted está ahí neutro, no le fluye, no hay energía, no está la vida de Cristo. Es el poder, la fuerza activa. ¿Cómo es la fuerza de Cristo? O sea que una persona llena de Dios es activa, está enérgica, la tiene clara, se mueve, sabe qué hacer. Dios opera a través de él. La vida de Dios es activa, pero también tiene los recursos y las riquezas de Cristo. La herencia de Él. Pablo, la oración más importante, Efesios 1:17, para que se alumbren los ojos de su entendimiento y puedan saber la esperanza a la que Dios los ha llamado y las riquezas de la herencia que le pertenecen a los santos. Y usted debería saber todo lo que tiene de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque esos son recursos que usted tiene que usar todos los días de su vida. Todos los días de su vida. La pregunta es: ¿cuántas benditas oportunidades usted tiene todos los días? Entonces no se trata de una oportunidad para ser paciente. Se trata de tener una energía, un poder, una fuerza que no eres tú, que es la vida de Cristo en ti. Que cuando viene la oportunidad de ser paciente, crees, confiesas y das gracias por eso, y esa fluye en ti. Pero Dios no te va a mandar solo pruebas y oportunidades para ser paciente si usted no entiende que tiene la paciencia de Cristo. Porque Dios no, escucha lo que dice la palabra, Él no te probará más de lo que puedas soportar. O sea que Dios no te va a poner una prueba donde no tienes revelación. Y si la prueba te quebró, no era Dios probándote, era Satanás tentándote. Y hay gente que vive ofendida con Dios y vive frustrada con Dios, porque siempre piensan que Dios los metió en problemas para probarlos. Dios no los está metiendo a usted en problemas. Por eso dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará, pero me guiará. Me guiará. ¿Qué es lo que hace? ¿Y qué pasa cuando usted anda por donde quiere? Entonces termina en huecos y usted dice: ay, Dios me está probando. No. Si Él te guía, aunque andes en valle de sombra, no temerás, porque vas con Él. Pero si andas solo y no tienes comunión con Dios y no estás lleno de Dios, te asustas hasta con un ratón. Y Dios ni siquiera se atreve a meterte en un valle de sombra de muerte, porque no aguantas ni con una nube que medio tapa el sol, que te va a meter en un valle de esos. ¿Alguien está recibiendo algo aquí esta noche? En el espíritu puede percibirlo, porque no se trata de sentirlo, se trata de ¿qué? Percibirlo. El problema de la adoración es que es en espíritu y la gente quiere adoración en el alma, en las emociones, de acuerdo a cómo se siente.
pero la adoración es en espíritu. Y para eso debes percibirlo. Entonces usted se puede sentir triste, pero usted tiene el gozo del Señor en su espíritu. Y cuando usted lo percibe, lo recibe de Dios, el alma se somete y el espíritu viene y fluye. Y su lamento se convierte en baile. Y su experiencia es renovadora, transformadora en la adoración. Pero si no sabes lo que es levantar las manos y bendecir a Dios cuando tienes dolor en tu corazón, todavía no entendiste adoración. Si no sabes lo que es salirte de tu casa para venir a Dios a darle gracias, aun cuando perdiste tu empleo, aun cuando te traicionaron, todavía no entendiste la adoración, porque no lo has conocido, ni te has llenado de él, ni tienes los recursos. Pero cuando tienes los recursos, no importa lo que te pase, tú sabes que Él es digno de adorar, porque Él te redimió, porque Él te dio toda la riqueza, porque Él te hizo hijo y heredero. Y vienes a honrarlo y a darle gloria. Entonces tu experiencia de la vida no te daña ni te afecta, porque tú estás escondido siempre en Cristo Jesús. Estás guardado en Él. Entonces la gente dice, yo soy así por lo que me ha pasado. Yo voy a decirle, bueno, yo estoy aquí por lo que me pasó también. Usted lo tomó a mal y se dejó dañar el corazón. Yo me llené de Dios y estoy aquí para bendecir. Y puedo comprender al otro y orientar al otro y ayudar al otro, porque yo pasé por eso. Pero hay gente que cree que tiene el derecho de ser mala, de ser dura, de ser indiferente por lo que le pasó. Y no es lo que te pasa, es cómo estás cuando te pasan las cosas y con quién te la pasas. Porque si te la pasas con Él, no importa lo que venga, lo que te pase, tú estás rodeado de su presencia y de su amor. Y tú respondes de manera correcta. Entonces en el Espíritu puedes percibir por la fe y puedes experimentarlo a Él, aunque tus condiciones y tus circunstancias son otras, y puedes responder en adoración, rindiendo tus pensamientos, rindiendo tus emociones, rindiendo tu situación. Entonces cuando tú, mire, la pastora habla de generosidad. Cuando tú lo percibes, aunque te queda poco dinero, tú sacas lo que tienes y dices, gracias Señor, grande cosecha, gracias porque en ti tengo recursos, tú eres el que me bendice. El otro dice, ay, no me alcanza, ay, no me... Todos pasamos por la misma circunstancia, ¿no? Pero el que conoce a Cristo responde diferente, porque tiene revelación y entonces puede responder con rendición. Rendición. ¿Y sabe qué? Mire, cada acto de rendición del momento difícil que lo pones en adoración, si cada conflicto y cada situación la convirtieras en una ofrenda de adoración, tú siempre verías a Dios manifestándose con poder en tu vida. Es que estoy en necesidad, pastor. Es tu oportunidad de adorar para que veas el poder de Dios. Porque siempre que hay sacrificio de adoración, siempre que hay ofrenda en el altar, hay fuego descendiendo y manifestándose. Y hay gente que poco ve el fuego y poco ve la manifestación del poder y de lo sobrenatural de Dios, porque no ofrendan sacrificio. Diga conmigo, Él es el medio, el mediador, el instrumento divino, la influencia de Dios, por medio de la cual soy lleno y repleto de la abundancia de Dios. Eso quiere decir que todo lo que podemos dar a Dios primero ha venido de Él. No hay nada que la Biblia te diga que le des a Dios que Él no haya dado primero y que no esté en ti. Escuche la revelación de Abraham: el Señor se proveerá. El problema de los cristianos es que solo piensan en Dios me dará y no entienden la revelación de Abraham, el hombre más rico de los patriarcas, el padre de la fe. Él dijo, el Señor se proveerá. O sea, lo que le tengo que dar a Dios, Él me lo dio primero. O sea, que si Dios te pide paciencia, ya te la dio. Y esa paciencia se llama el Espíritu Santo. Si Dios te pide perdón, ya te perdonó primero. Si Dios te pide que ames, Él te amó primero. Si te pide que entregues algo, Él te entregó primero. No lo amamos nosotros a Él, Él nos amó primero. Y por eso dentro de nosotros hay una fuente.
que tenemos que tomar, recibir, beber de ella todos los días para que fluyan las cosas que tienen que fluir. Dios te pide fe, pero Él creyó en su Hijo y su Hijo creyó que el Padre lo levantaría. Todo lo que Dios, el diezmo, ¿tú sabes que Dios diezmó? Te voy a explicar qué es el diezmo rápidamente. Usted lee Génesis capítulo 4 y dice, lo primogénito, el primero, ¿cierto? Y lo más engordado, lo mejor de las ovejas. ¿Y a quién entregó el Padre? ¿Tú sabes por qué el Padre tiene millones de hijos? Porque entregó al único que tenía. Entonces cuando usted es lo único que tengo, Dios lo mira como por unos pinches billetes que tiene en el bolsillo. Yo entregué a mi hijo, era el único que tenía. Y tú estás diciendo que no puedes darlo. Ahora Abraham va a entregar su hijo y es el único. Pero dice, el que me lo dio se proveerá para que yo le dé hijo. ¿Podía Dios pedirle ese hijo a Abraham? Sí, porque ¿quién se lo dio? Dios. ¿Puede Dios pedirle? ¿Tiene el derecho de pedirle todo lo que quiera? ¿Sí o no? Porque nada hay que tengas en tu mano que no lo hayas recibido de Dios. Entonces, ¿por qué te niegas a dárselo a Dios? Porque no reconoces que es un recurso que viene de Cristo. Porque estás pensando en la necesidad y no te das cuenta que Dios ya te dio todo lo que tú necesitas. Todo ha sido provisto en Él. Es que no siento paz. Él dijo, yo les doy mi paz, no como el mundo se las da. Entonces, si usted quiere vivir en angustia, pues le va a costar la adoración. Pero si en medio de la angustia usted toma los recursos y la paz, usted puede adorar desde la paz. Si usted es que estoy deprimido, pastor, ok. La Biblia dice que en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra. ¿Debe un cristiano justificar de alguna manera vivir en depresión? Bueno, quiero que responda con contundencia, porque es que hay mucha gente hoy justificando eso. ¿Debe un cristiano aceptar vivir en enfermedad? No, porque Dios dice, me llevé todas tus enfermedades y dolencias. Ciertamente Él se las llevó. Es un recurso, la sanidad es un recurso que me pertenece. Es parte de mi herencia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted tiene fe y toma eso, usted adora a Dios, exalta a Dios, glorifica a Dios. Si no, llega el Señor, ¿y cuándo me vas a sanar? Y está con manos vacías. No tengo nada que darte, Señor. ¿Qué canción tan anticristiana? Con manos vacías vengo a ti. La Biblia dice, ninguno se presentará con las manos vacías. ¿Sabe por qué la Biblia dice, ninguno se presentará con las manos vacías? Porque Él es el que te bendice. Él es el que perdona tus iniquidades. Él es el que te corona de favores y misericordia. Él siempre te rescata del hoyo. Él es el que sacia de bien tu boca. Te rejuvenece como el águila. Es que no tengo fuerza. Él multiplica a los que esperan en Él. Le da nuevas fuerzas. Dígame, ¿con qué razón usted tiene para no buscar a Dios, no servir a Dios, no adorar a Dios? Porque no está en la fuente. Pero si estás en la fuente, siempre tendrás algo que dar de ti. Y sabe que la gente que vive en la fuente, dijo el profeta Isaías, se convierte en una tierra que es como un plantío lleno de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Siempre bendice, siempre da, siempre brota. Y nunca está, ya no aguanto más. Nunca está ahí. Porque siempre está recibiendo y llenándose de Dios. Dígale que está a su lado, sal de la conmiseración. Sal de la victimización. Sal de la autocompasión. La autocompasión es del infierno.
Porque te hace sentir y pensar que tú eres huérfano abandonado. Pero tú no necesitas autocompasión, porque tienes a alguien que te cuida, que te bendice y que te levanta siempre. Satanás se metió en la mente de Pedro y le dijo: Señor, no te hagas eso. Y Jesús le voltea y le dice: apártate de mí, Satanás. No dejes que el diablo te lleve al terreno de los pensamientos de pobrecito yo. A mí no me entienden, a mí no me ayudan, a mí nadie me bendice, a mí nadie me... Porque tienes a Dios de tu lado y tienes al Hijo que lo dio todo para levantarte y bendecirte. Yo sé que no dejará mi alma en el sepulcro. Yo sé que mi Redentor vive. Entonces siempre tengo una alabanza, siempre tengo una mano para levantar, siempre tengo un gloria a Dios, un gracias Señor. Aunque pase en el valle de la sombra de muerte, aunque pase en la pérdida, en el dolor, en cualquier circunstancia, porque estoy en la fuente de la adoración. Diga conmigo: Cristo es la plenitud. Escríbelo rápido. Número 1, porque Él es la imagen de Dios. Él es la plenitud, porque es la expresión, imagen, es la expresión exacta de Dios en la tierra. Es la expresión exacta de la gloria del Padre. Imagen es gloria. La imagen de Dios es la gloria de Dios. La majestad, el resplandor, la belleza, la santidad, la hermosura. Está en Cristo. 2, Él es la plenitud porque es el primogénito. Él es la plenitud porque es el ¿qué? Primogénito. ¿De dónde encuentro eso? Colosenses. ¿Quieres entender plenitud y quieres entender fuente, agua, satisfacción? Lee Juan y lee Colosenses. De hecho, estúdialos los dos y conéctalos. Vas a crecer. El problema es que usted siempre espera que en vez de le hable Dios, le hable el pastor. Por eso es que la gente vive ofendida con el pastor, porque no escuchan a Dios. Jesús dijo: el que escucha al Padre viene a mí. Pero ¿por qué no quieren oír mi palabra? No quieren a Dios. Si tú vienes a esta iglesia y solo escuchas la voz de tu pastor, pero no escuchas a Dios, la voz de tu pastor no te sirve. De hecho, vas a usar cada prédica para sentirte ofendido. Pero si tú escuchas al Padre, tú reconocerás la voz de papá en la voz de tu pastor. Primogénito significa líder. Efesios 1:22. La versión TPT, Efesios 1:22. Pon Nueva Traducción Viviente. Efesios 1:22. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo ¿qué? Cabeza de todas las cosas. ¿Quién es Cristo? Cabeza. Escúchame, si dejas que Él sea tu fuente y tu líder. Cabeza es kefalé, que traduce origen, fuente, causa. Pero Él es el primogénito, que significa el líder. Entonces hay algunos que quieren que Dios sea la fuente de sus bendiciones, pero que no los lidere en sus bendiciones. El que es cabeza no solo te bendice, sino lidera tus bendiciones. No solo te prospera, sino te lidera en tu prosperidad. No solo te da un buen matrimonio porque el que haya esposa haya el bien, sino que te lidera para que puedas llevar bien ese matrimonio. Y si no lo reconoces como cabeza y como tu líder, nunca vas a encontrar satisfacción en nada. Pero escucha esta versión: solo Él es el líder y la fuente de todo lo que necesita la iglesia. Tremendo esto. Es la fuente y es el líder. O sea que ser liderado por Cristo es encontrar la fuente de todos los recursos que vienen del Padre. Escúchame, yo te voy a decir aquí honestamente: Dios ya te respondió a absolutamente todo lo que necesitas. Solo que tú no estás siguiendo su liderazgo.
tú sigues lo que Él te habla y a donde Él te dirige, encontrarás la respuesta y la manifestación de lo que estás esperando. Mucho se predica en las iglesias de si estás en la mala es porque lo mejor viene, solo aguanta. Y la gente está en la iglesia solo ¿qué? Aguantando a ver cuándo, porque pronto llegará el día de mi suerte y un día todo este dolor y toda esta lucha, ¡pum!, se me hace el milagrito. Nunca vas a ver ese milagro, porque la única manera en que veas todo lo que Dios ya autorizó, proveyó, pagó, compró y lo puso a tu nombre, es que Él te lidere y te guíe a lugares de delicados pastos y aguas de reposo. Y cuando vas a Él y reposas en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, del conocimiento, todas las riquezas de Dios, y Él te lo va a hacer entender. ¿Sabe qué pasa cuando tú empiezas a ver y a entender? Encuentras el camino, sabes qué decisiones tomar, sabes qué hacer con el dinero, sabes qué hacer con tu esposa, sabes qué hacer con tus hijos, y empiezas a tomar acción, energía, y en cada paso, porque en Él vivimos, en Él somos y en Él nos movemos. Y cuando empiezas a moverte según Cristo, los recursos de Cristo, todas las cosas buenas te van a empezar a pasar. Lo mejor te va a pasar si Cristo es tu cabeza y si Él te dirige y te lidera. Las cosas más impensadas, inimaginadas y extraordinarias te van a suceder. Él es la cabeza, la fuente, pero Él es el primogénito, el líder. Y todo lo que necesita la iglesia, dile que está a tu lado, todo lo que necesitas en la vida es revelado a través de una persona. Y no es, ojo, no es manipulación, no es venir a Cristo porque no se engañen, Dios no puede ser burlado. Él conoce hasta las más profundas intenciones de tu corazón. Y si tu intención es las cosas, no te vas a salir con la tuya. Si buscas a Dios, porque dice, me buscarán y me hallarán. ¿Por qué Dios escondió? Yo me he hecho esa pregunta antes. ¿Por qué Dios escondió todo en Cristo? Y todavía hay gente buscando el arca perdida. El que está perdido es Él. Pero el que encontró a Cristo, o más bien el que fue hallado por Cristo, hallado en Él, ¿sí?, encontró el arca de la gloria, de la manifestación de Dios. Y si lo busca de corazón, con Cristo, no es detrás de Cristo, es en Cristo está todo lo que necesitas. Todos los recursos, felicidad, paz, gozo, paciencia, energía, sabiduría, inteligencia, fortaleza, renovación, estrategias, ideas, valentía, está en Cristo. O sea que cuando tú conoces a Cristo, te llenas de Cristo, habitas con Cristo, hablas con Cristo, adoras a Cristo, todo eso empieza a manifestarse en tu vida. Y te das cuenta que las bendiciones no son cosas que vienen de afuera, son cosas que fluyen de ti. Y que el problema no es la vecina ni el vecino, que el problema no es el jefe, que el problema no es el pastor, que el problema no es la suegra, que el problema no es tu marido, que el problema no es tu hijo, que tu problema no es el Transmilenio y la hora y media que tienes que gastar cada día, porque si esa hora y media la llevaras adorando, meditando en Cristo, leyendo el libro La Fuente de la Adoración, leyendo libros de fe, escuchando palabra de fe, dirías, gracias Señor por cada hora y media bendita de cada día en la que puedo conectarme contigo, aprender de ti, recibir de ti. Yo cuando voy a ir a la 127 me subo al carro y digo, gloria a Dios, tengo una hora para orar en lengua, para adorar en el Espíritu.
Y las experiencias negativas se te vuelven en una fuente de donde empiezas a experimentar cosas buenas que fluyen de Dios en ti. ¿Alguien está entendiendo aquí lo que Dios está hablando? Él es la cabeza del cuerpo, el supremo, el principal, el prominente. La letra del hebreo resh tiene el pictograma de cabeza y significa lo primero, la persona misma. O sea que Cristo es la cabeza, implica que Él es lo primero. Y esa es la gran pregunta: ¿qué es lo primero en tu vida? Mucha gente quiere ver la bendición de Dios, pero Dios siempre está en segundo plano. Primero mi deseo, primero mi sueño, primero lo que yo quiero. No. Deleítate primero en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. Escúchame, si pones los deseos, pierdes el deleite. Pero cuando pones el deleite en Dios primero, encuentras que todos tus deseos son satisfechos y más allá, porque Dios conoce hasta tu más pequeño suspiro. El problema es cuando tú andas buscando las cosas y no tienes un primero a Dios en tu vida. ¿Alguien me está oyendo acá? Sacude el que está a tu lado, por favor. Dile: despierta. Te estás perdiendo lo mejor de Dios, gozarte en Dios, deleitarte en Dios, por ir persiguiendo mugrosos deseos en este mundo. Te estás quedando sin el pan y sin el queso. Pero si pones a Dios en primer lugar y buscas llenarte de Dios, todas las demás cosas serán añadidas. Escúchame, y cuando tú estés bendecido, suplido y satisfecho, prepárate, te van a criticar, te van a tirar piedra, te van a tratar de arrogante, te van a tratar de orgulloso, te van a criticar por todas esas cosas, pero tú sabes quién es el que te las da, tú sabes quién es el que te las suple, tú sabes por qué las vives, tú sabes por qué las has experimentado, porque tienes un Padre bueno. Principio. Vamos en la cuarta palabra: imagen, primogénito, cabeza y principio. Significa nuestro origen, la causa de la vida eterna. Y Juan 1 está en el libro. Y recibí un entendimiento aquí en Juan 1. Dice: sea la luz. ¿Sí? En Génesis capítulo 1. Y en Juan capítulo 1 dice: y la luz. ¿Quién es esa luz? Cristo vino. Entonces, cuando Dios Padre dijo sea la luz, estaba dando lugar a la iluminación del universo. Todo el mundo piensa que la luz que ve es el resultado de Génesis 1:3. Pero el principio del universo es sea la luz, porque todo estaba desordenado y vacío. O sea, ¿qué es lo que llena el universo? Luz. Sin luz, ¿qué hay en el universo? Tinieblas. ¿Qué dominaba? Las tinieblas. ¿Y quién es esa luz que vino a llenarlo todo? No es la luz de un sol, porque eso aparece en el versículo 7, 6. Entonces no son los astros, ni la luna, ni las estrellas. Es una luz que resplandece en los astros, en el sol, en la luna, que refleja todo, que le dio vida a todo. Es la persona de Jesucristo. Sea la luz. Es que Cristo vino a manifestarse en este mundo material. Sea no significa que nació, sino que vino a manifestarse. Y Juan capítulo 1 lo explica muy bien. Y esa luz era la luz de los hombres que alumbra en la oscuridad, y vino a manifestarse y a revelarse a nosotros. Entonces tenemos que entender que el principio de todo lo que existe y funciona es Cristo.
La luz causó la creación y la vida de los hombres. Cuando los estudiosos y los científicos estudian el universo, ¿de qué es lo que hablan? De luz. Todo se estudia a partir de ¿qué? De la luz. Todas las teorías están a partir de la luz. ¿Cómo sabemos los años del universo? Por la luz. O sea, lo que quieren entender es cuándo fue ese de luz que dio lugar a la existencia de todo. ¿Sí? Y usted lo sabe y lo tiene en su Biblia escrito. Los científicos se tomaron 1000 no sé cuántos años, ¿sí? Y Moisés por allá, en la época donde hacían gráficos y animalitos en las piedras, Moisés sabía que era Dios el que había hecho la luz y había manifestado la luz a través de su Hijo Jesucristo. En Él está toda la esencia, toda la plenitud de todo lo creado, porque todo fue hecho en Él, por Él y para Él. O sea, ¿cuál fue la luz que dio lugar a que las plantas se levantaran? La luz de Cristo. ¿Cuál fue el que dio lugar a que el hombre viniera a la existencia? La luz de Cristo. Todo fue hecho en Cristo. Resplandeció esa luz, resplandeció en nuestros corazones. La palabra principio significa causa activa. Y Él es la causa activa de todo lo que existe y todo lo que hay. Pero número 5, 6, el preeminente. ¿Quién es Cristo? Preeminente. Cuando tú y yo ponemos a Cristo en el primer lugar de nuestros deseos y nuestro deleite. Y no solo es el primero, la palabra preeminente no significa solo el primero, sino el más importante y el más valioso. No es solo el primero, sino el más importante y el más valioso. Yo te estoy dando la respuesta de tu vida y de tu existencia. No porque yo las ideé, sino porque las encontré en la palabra de Dios. Él vino a traernos la gracia y la verdad. Y esta es la verdad. ¿Quieres encontrarle sentido a tu vida? Tienes que conocer a Cristo. ¿Quieres encontrarle razón por qué vives acá y a qué debes dedicarte en este mundo? Tienes que conocer a Cristo y llenarte de Él. ¿Quieres saber cómo funciona una familia? Tienes que conocerlo a Él y llenarte de Él. Todo se vuelve claro, todo es luz cuando caminas con Él y lo conoces a Él. Por eso lo tienes que poner antes de todas las cosas. No busques a Dios después. La gente se casa y dice, ay pastor, venga, óreme para que me bendiga y me vaya bien. No, amigo. La gente monta un negocio, pastor, venga para que el Señor bendiga mi negocio. No, yo no soy un brujo, no soy un hechicero, no soy un sortílego, no ando con hierbas. Pero si usted fue dirigido a montar ese negocio, si usted buscó sabiduría de su pastor, dirección espiritual, si usted oró, leyó la palabra, escuchó la predicación de su pastor, buscó orientación en la multitud de consejeros, está la sabiduría. Y si usted está siendo guiado por Cristo, por la palabra de Cristo y por los que están caminando con Cristo, no necesita pedir que Dios le bendiga el negocio. Su negocio está destinado a prosperar si está en la fuente que es Cristo. Está destinado. Usted no necesita pedir que un pastor le bendiga su matrimonio. Si usted se casó en Cristo, está destinado a prosperar su matrimonio. Porque no se trata de que alguien te declare una bendición. Es que ellos caminan, creen la palabra que su pastor le predica, hicieron el proceso, se sometieron en el proceso, cometieron errores, fueron humildes, los reconocieron, se dejaron ayudar, se dejaron corregir, se dejaron enseñar y hoy están levantados y bendecidos. Él es la luz, dígale que está a su lado, Él es la luz, pero Él es el más importante y el más valioso, no solo el primero, sino es el principal y el mayor. Ahora, cierro esto diciendo lo siguiente: cuando Él es la fuente, Él es el prominente. Y si has puesto a Jesús como el principal, significa que has conocido a Cristo y lo has probado a Él. Y te lo voy a mostrar terminando aquí con Primera de Pedro. Tengo mucho más ahí que enseñarte. Hoy te enseñé mucho de Colosenses. Todo esto que te enseñé está en Colosenses. Lea Colosenses.
Primera de Pedro, capítulo 2. Te voy a mostrar aquí rápidamente en este texto mi ensayo, mi propuesta de este libro. Lo voy a mostrar por primera de Pedro. Capítulo 2. Mientras usted lo encuentra, Efesios 1:22 dice: todas las cosas las sometió bajo sus pies y lo puso a él por cabeza sobre todas las cosas para la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo, es el todo. Es un fracaso que la iglesia esté buscando en el mundo, buscando en el éxito, buscando en la fama, buscando en la tecnología, buscando en la oratoria, buscando en cuántos cursos y la gente corre de aquí para allá. ¿No? Necesitamos correr a Cristo primero. La plenitud de aquel, mire qué palabra, que todo lo llena en todos. ¿Quién es el único que puede llenar a todos y cada uno de nosotros aquí? Cristo, nuestra cabeza. Si pones a tu esposa como tu cabeza, fracasarás. Si pones a un hombre como tu cabeza, fracasarás. Si te pones a ti mismo como cabeza, porque hay gente que dice: yo primero, mi vida, mi pensamiento, yo soy primero que todo. Y entonces, ¿por qué la gente se molesta? Porque haya más de Dios. Porque no es lo primero, no es lo más importante, no es lo más valioso. Ay, ¿cuánto dura una persona haciendo fila cuando sale el iPhone 15? 16. Ahí están. Yo ni tengo ni idea en qué iPhone van, porque no me importa ni me interesa. El que tengo funciona y es suficiente. Nadie está afanado por tener el primero, porque yo tengo al primero, al más valioso y al más importante. Entonces, lo demás no me hace menos, ni me desvalora, ni me quita. Pero la gente vive con la ansiedad de siempre estar cogiendo lo primero, porque no entendieron qué es lo que tiene valor. Primera de Pedro 2, versículo número 3. Ahora que han probado al Señor. Mire qué tremendo. ¿Qué sucede cuando tú lo pruebas? ¿Qué sucede cuando tú lo conoces de verdad? La pregunta que yo me hago es si tú lo has probado. Porque si tú lo has probado, este es el resultado. Versículo 4. Te acercas a Él. Si no te atrae orar, si no te atrae cantar, si no te atrae adorar, si no te atrae pasar tiempo con Dios, no lo has probado. Cuando uno prueba y algo es maravilloso y extraordinario, tú quieres seguir yendo una y otra vez. Cuando lo que tú pruebas es de este mundo, te vuelves adicto y nunca te satisfaces. Por eso en el mundo la gente le dice: pruebe. Y los jóvenes dicen: yo quiero probar. ¿Ya probó el sexo? ¿Quedó satisfecha? No. Quiere más y se vuelve ¿qué? Adicto, y se enferma y daña a su familia y daña su salud. Pero ya no lo puede dejar porque está intoxicado, enfermo. ¿Quiere probar el alcohol? ¿Quiere probar el cigarrillo? ¿Quiere probar la marihuana? Pruébelo. Eso usted es un berraco. Cuando usted quiera dejarlo, lo deja. Pruébelo. Dios te dice: pruébame. Y cuando tú lo pruebas, quedas satisfecho, quedas pleno, pero tu deseo continúa, porque sabes que de Él hay más y más y más. Y entre más lo pruebas, estás más sano, más limpio, más lúcido, más nítido, más claro, más fuerte, más seguro, más confiado, más valiente.
Y entre más pruebas de Dios y más te llenas de Él y más vas a la fuente, más paz, más gozo. Estás satisfecho, pero sabes que hay más. Okay. Es como cuando usted va a un rodicio o va a un buffet y usted probó y era todo delicioso. Y usted está satisfecho, ¿sí o no? Pero usted sabe que hay más y que es gratis. ¿Qué hace usted? ¿Come por necesidad? ¿Come por ganas? Y yo quiero decirte hoy que hay un banquete, hay un buffet de la gloria, de la gracia, de la bondad, del amor, de la presencia de Dios, que te deleitará y estarás lleno y satisfecho, pero todavía querrás más y te dedicarás el resto de la vida para probar más y más y más del Señor. Porque Cristo, quien es la piedra, ¿qué? Viva, principal de la casa de Dios, de los hijos de Dios, porque no es del mundo, porque el mundo lo rechazó. ¿Qué hace la gente con Dios? Lo rechaza, porque no lo han probado. Jesús dijo, no lo conocen, no conocen al Espíritu, ni lo han probado. Entonces, ¿cómo lo van a buscar y lo van a seguir? Pero el que lo ha probado, aleluya, no lo rechaza, sino que se acerca para darle gran honra. Entonces no tienes que decirle ven al culto. No tienes que decirle ven y sirve. No tienes que decirle ven y saca tu ofrenda. No tienes que decirle ven, lee la Biblia. No tienes que decirle no, porque tú estás en la fuente y la fuente brota en ti y la fuente te llena y te atrapa y te atrae y te lleva más y más cerca y te acerca y tienes más y te asombras cuando te acercas y lo conoces mejor y dices wow, me había perdido tanto y ahora quieres más y te acercas y lo conoces más y pruebas más. Dije wow, eso era extraordinario y te acercas otra vez y quieres vivir tu vida honrándolo y dándole la gloria a Dios.